hemos visto una película que nos ofrece un camino para regresar con ellos, ¿no? Nos invitan a volver. Ellos regresan, nosotros vamos por primera vez y nos encontramos con un lugar donde parece que nació la pobreza. Un lugar que vosotros encontrasteis que merecía la pena ser contado. ¿Cómo es ese camino? Bueno, no sé, en realidad, hasta donde nosotros éramos conscientes cuando empezamos este proyecto, ese camino era el camino de una reflexión que no podíamos hacer nosotros por nuestra cuenta. ¿Qué quiero decir? Que si algo nos propusimos, o por lo menos hasta donde lo podíamos imaginar, era que esta no iba a ser una película que iba a ilustrar una tesis o una interpretación que nosotros tuviéramos de esta historia y de estas vidas, sino realmente ceder la palabra a quienes habían puesto su cuerpo en una experiencia de esta naturaleza. Tuvimos tal vez alguna destreza y mucha fortuna de que nuestros personajes, la gente con la que trabajamos, la gente tuvo una tremenda honestidad en su manifestación ante nosotros. Es decir, nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. De pronto nos encontrábamos con un discurso ideológico estructurado, acá están los buenos, acá están los malos, y acá se terminó la película. Es una película que nos hubiese matado. Tuvimos realmente, obviamente, nosotros, sin habernos puesto demasiado de acuerdo, sabíamos qué es lo que íbamos a tratar de preguntar, hacia dónde, porque aun cuando nosotros no hicimos esa experiencia, hemos hecho un recorrido durante esos 40 años que pasaron de una película a la otra. Pero no podíamos imaginar cómo nos iban a responder, si nos iban a responder, si íbamos a lograr que fueran realmente sinceros con nosotros, no lo sabíamos. No, si hay algo que define este documental, quiero que ustedes participen también. Yo les voy a ir mirando, si en algún momento quieren participar, levantan la manita y les doy la palabra. Creo que si hay algo que define a este documental es su honestidad, ¿no? La honestidad de los autores, que han sabido, sin manipular, y quiero que hablemos de la manipulación o no manipulación de los documentales, han sabido contarnos una historia simplemente recogiendo, ¿no? Recogiendo para que los espectadores recibamos. En realidad, aquí hay una historia larga que tiene que ver con el documental, en el que durante demasiado tiempo el procedimiento de la entrevista, en mi opinión, estoy convencido que Jorge la comparte, sirvió para manipular, y en general llegaban a un límite en el cual uno definitivamente llegó a aborrecer el procedimiento de la entrevista en el documental, porque uno era perfectamente consciente de que se preguntaba de manera artera para obtener determinadas respuestas, y cuando estas respuestas no coincidían con las intenciones a priori que tenían los realizadores, esos fragmentos eran evitados, en la edición eran despreciados. Esto es una historia muy larga y particularmente muy preocupante en el cine latinoamericano, y es obvio que si nosotros nos animamos a hacer una película donde todo el tiempo el procedimiento formal esencial es la entrevista, teníamos que estar muy vigilantes de no pisar el palito de en ningún caso manipular a aquellas personas que entrevistábamos. Y también, de paso, también aceptar que
que algunas personas no quisieran responder entrevistas, que hubo algunos casos, que hay que decirlo, salimos a buscarlos, a todos los que pudimos, a todos aquellos que a lo largo de, por eso hoy yo decía, fueron muchos años, poder hallar, porque muchas de estas personas estaban desparramadas por el mundo, y algunos de ellos se abstuvieron, y bueno, formaba parte también de las reglas del juego. No sé si respondía a la pregunta. Quiero, exactamente que es un documental manipulado. O sea, en el documental la manipulación... Mira, no para es dar un ejemplo, no de tercero, sino personal y cercano a esta película. Hay una secuencia en Achero Nomás, la película que hicimos en el año 66, que nosotros preparamos cuando fuimos a filmar a la familia del más pobre de los hacheros, que aparece mucho aquí, de Jacinto Monzón. Y dijimos, bueno, vamos a ir el domingo a filmar, que tenía esa cantidad enorme de hijos y vivían en esa indigencia y demás. Nosotros siguiendo cierto canon, fuimos y queríamos, ¿qué queríamos nosotros? Que esa miseria fuese... ¿Qué quería yo? No quiero involucrar acá al compañero porque éramos 4. Y cuando llegamos ese domingo, esa familia se había vestido con lo mejor que tenía. Y yo, en lugar de estar atento a decir, es de esto que tenemos que hablar, acá tenemos que focalizar la mirada, yo en mi fuero íntimo lo lamentaba muchísimo. No habían cumplido con mis expectativas y demás. Es un modo de ilustrar lo que decía Patricio. Yo iba a buscar esa imagen que iba a ser... No, y lo que estaba realmente pasando, yo no lo estaba viendo. Y lo que veía me parecía mal para mis fines, digamos. Perdón, voy a hacer una aclaración, no le quitamos las mejores ropas, son las que ustedes vieron, esas eran las mejores ropas. Imaginé cómo serían las otras. Bueno, entonces supongo que estuvisteis en el caso, como otros documentalistas cuentan, ¿no? Que nunca saben cuándo empiezan a estar rodando algo que de verdad les sirva, y que a veces pasan semanas que piensan que nada de lo que han rodado sirve. ¿Cuándo descubristeis que teníais Regreso a Fortín Olmos como lo que está siendo? Qué papelón. Perdón. Qué horror. Dios santo. Somos un bochorno. Bueno, ¿qué va a ser? Esperamos que contestes. No contesto nada. Nadie debe llamarme hasta ahora. Bueno, en realidad, felizmente ya ni me acuerdo cuántas horas teníamos rodado, pero yo creo haber contabilizado 5 o 6 montajes de la película, de manera tal de que la película iba imponiendo una organización que ya tenía que ver con una estructura discursiva y también, en cierta medida, con aspectos más sutiles. Acá hay gente de cine en la sala, que tiene que ver con una respiración de ciertas secuencias, manejos de los tiempos a pesar de que es una película larga. Hasta que en un determinado momento la película dijo, déjenme en paz, ya está, esto es lo que soy, y hagan la mezcla final de sonido y déjenme circular, ¿no? Sí. Creo que así fue. No. Es decir, llega un momento que uno se va peleando con los materiales hasta que ya el material tiene suficiente consistencia para golpearlo a uno en los dedos cuando lo quiere toquetear. Por supuesto que tuvimos la ventaja, o digamos en este caso fue una ventaja, de que no teníamos plazos. Nadie nos corría, nadie nos decía cuándo tenía que estar esta película lista. Eso en verdad, estábamos muy cómodos, y este proceso que describe Patricio fue hecho con entera tranquilidad en ese sentido, porque no teníamos un productor que nos dijera, para enero la película está o está.
Entonces en enero nosotros teníamos una nueva versión de 3 horas y media, por ejemplo. Entonces, no te rías, Elena. Teníamos 3 horas y media y ahí Siempre estaba. para enero se tienen 3 horas y media. Siempre es así. Y ahí, bueno, y la dejábamos ahí y retomábamos en junio. Entonces, se producía el desenamoramiento de algunas cosas, que esto lo sabe cualquiera que trabaja, no solo en el documental, pero particularmente en el documental, que hay un momento que está como en espejo con los materiales, que cree que esto no puede dejar de estar. Y No, luego, además en los baches a veces uno tiene hasta alguna idea. a veces. A veces, y eso ayuda a, bueno, si uno tiene una idea, vamos a empezar de vuelta. Nosotros tuvimos como 2. Cada uno 2 de ideas. nosotros. Sí. Cada uno de nosotros tuvo 2 ideas. ¿En qué momento decidisteis mezclar o meter en el regreso a Fortinolmos Achero no más? ¿En qué momento lo decidís? ¿Previo? Creo que no, pero responder vosotros. ¿En montaje, mientras rodabais? Yo creo que era muy difícil al principio saber si la vieja película la íbamos a incorporar o no. Y además, felizmente, no estábamos obligados a incorporarlo porque ni siquiera teníamos copia de la vieja película. Porque la historia del viejo documental es que el viejo documental había desaparecido y yo durante 40 años nunca más lo había vuelto a ver. Estando en edición, porque si no voy a mentir, había un VHS Horrible. en el cual, sí, que en realidad ayudaba mucho a desterrar la posibilidad de usar la vieja película porque eso era un espanto. Y un buen día, esto es pura anécdota, no sé si le va a interesar a todo el mundo, alguien entró a la sala de edición, camino a otra sala de edición, vio, se detuvo y dijo, yo de eso que ustedes hablan he visto una película. Y en ese momento arrancamos una investigación hasta que efectivamente dimos con una copia de aquella película que hacía 40 años estaba perdida. Y entonces ya, bueno, empezamos a pelearnos espantosamente. Si Bueno, entraba o no entraba, yo nunca dudé de que la película entraba. Bueno. Nunca dudé. Bueno, ya ves que Peleamos. Ya está. En tu estructura dramática como creadora audiovisual, desde el inicio, cuando estabais rodando Regreso a Fortinolmos, ya ibas viendo dónde tendrías que... No voy a mentir tanto, pero yo sabía que la película tenía que estar. ¿Y por qué tú no querías que estuviera, Patricio? Yo no quería quedar atado a la vieja película. No quería, simplemente a priori me parecía de que había que esperar que el material que construyéramos pidiera o no pidiera la presencia del viejo material. Y bueno, felizmente lo pidió. Lo afortunado, y ahí creo que fue cuando nos convencimos definitivamente de utilizarlo, es que la película se convertía en material de archivo. Esto fue lo afortunado, que de pronto se dieron combinaciones afortunadas, porque si Rubén D'Urbano, el médico, no mencionaba a Jacinto Monzón del modo tan vívido como él lo menciona y cuenta la historia cuando él fue a convencerlo para que compre un lote con su trabajo, no sé si nosotros hubiésemos tenido posibilidad de incorporar ese material de archivo, como si lo hubiésemos tomado no como nuestra película, sino como material de archivo de las condiciones de vida. Y resulta que ese era Jacinto Monzón. Ahí sí, creo que se articuló bien. Sí, eso abre otro tema que es, digamos, cómo manejar los propios archivos y con qué criterio utilizar en los documentales el material de archivo, propio o ajeno, pero no es el tema de hoy. Bueno, pasemos al contenido de la historia. Esa anciana moribunda que ustedes han podido ver, con estos diálogos con tantísima fuerza,
nada moribundos, que a mí me hacían pensar, como le decía a Jorge hace un momento, ¿ha dicho? ¿Qué ha dicho? Entonces yo rebobinaba y volvía a escuchar y decía, ¿ha dicho? Es una anciana, nunca había visto un personaje, ni me hubiera imaginado un personaje, ni siquiera en ficción así, con tanta fortaleza en lo que dice. Parece que está a punto de morir, o sea, piensas que mientras la estás mirando igual hasta fallece, pero está diciendo, está dando unas argumentaciones en contra de toda la idea de aquel experimento ensoñador y utópico, ¿no? ¿Cómo visteis con ella? ¿Qué recibíais? Contad la historia de ella. Patricio se acordó, yo no me acordaba de ella. Cuando estuvimos en Olmo, nosotros estuvimos varias veces filmando. Un día Patricio se acordó de la directora de la escuela, porque nosotros sabíamos vagamente que era medio la enemiga de esta gente. Y nos enteramos en Olmo de que estaba viva, de que vivía todavía. Y sencillamente fuimos hasta la puerta de su casa, que no es difícil en Olmos ubicar la casa de nadie, es muy sencillo. Nos atendió una hija, le dijo, mire, estamos haciendo una película, así, y nos gustaría conversar con doña Amadea, filmarla. Y la hija, de entrada, ahí había un signo que en ese momento yo no descodifiqué, pero dijo, le voy a preguntar si quiere. No era de los hijos que manejaban a sus padres. Le voy a preguntar si acepta. Y ella dijo sí. ¿Podemos creer que no es de los hijos que manejan a sus padres? No hay duda. Y entonces fuimos... Perdón, el tema es que nosotros tampoco sabíamos en qué condiciones estaba tenemos ni idea. El personaje, digamos. Y nos hicieron pasar, y bueno, ahí estaba la señora, ahí pusimos la cámara y ahí lo tienen. Y a la primera pregunta fue como abrir un grifo. Sí, está claro que ella tenía una conciencia diáfana de lo que pensaba que había ocurrido y de lo que quería decir. No sé si era testamentario, pero por lo pronto no iba a desechar la oportunidad de dejar su testimonio. Y ahí está, intacto, casi pero está intacto. viendo lo que transmite este personaje. Lo primero que transmite es empatía, pena, pues una ancianita pequeña, cada vez, o sea, que va desapareciendo poco a poco. Esto es lo que piensas, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar sus argumentos, te encuentras con un soldado con un sable. Y entonces, de repente, lo que dice y lo que ves, necesitas unirlo. Yo tuve que escucharlo 2 veces. No, porque con una no me daba. No. ¿Sabíais que era un hallazgo? Yo creo que sí. Cuando vimos el material, sobre todo, no, en el momento uno no sabe muy bien, pero cuando vimos el material dijimos, nuestro coproductor, Marcelo Céspedes, dijo, esto va entero. No todo el magazine, ¿no? Aquí no hay corte, esto va entero. No fue entero. No, gracias que no fue la protagonista. ¿Qué os interesaba a vosotros que el espectador recibiera? Estabais pensando en un espectador global, supongo, no solamente argentino, quiero creer. ¿Qué os interesaba que recibiera el espectador? ¿En qué momento habéis rodado Regreso a Fortinolmos? Todo lo que estaba lo que iba a suceder. Estos curas franceses con su idea utópica. ¿Qué queríais que recibiéramos todos los que íbamos a verlo? ¿Que la utopía es necesaria? ¿Que la utopía es posible? No, francamente no. En mi caso, no, para nada. No, simplemente nosotros lo dijimos antes de la proyección. Salimos a ver qué había pasado, qué había quedado de aquella experiencia. Una experiencia que está muy fuertemente tramada en tiempos muy turbulentos de nuestras vidas
y que además al final permiten vislumbrar la complejidad del trabajo político, la complejidad del trabajo social. Si quiere, cada cual puede hacer su propia lectura respecto de lo que considere que es la utopía o propuestas transformadoras, etc. Pero más allá de esto, que es harto evidente, están los materiales, o por lo menos nosotros creemos que están, no hay otras intenciones. Nosotros no tenemos un mensaje para usted, para nadie en todo caso. No tenemos un mensaje. Yo comparto totalmente lo que dice Patricio, y si tú me preguntaras hoy, ¿de qué trata esta película? ¿Cuál es el tema? Digamos, yo lo tengo que sintetizar. Yo creo que es una reflexión acerca de la intervención. Esta gente ha decidido, como deciden los militantes políticos en sus distintas variantes, intervenir en una situación que desde su mirada consideran injusta. Esta intervención, que si nos limitamos al aspecto de la consigna parece obvia, que bueno, vamos y cambiamos y demás, es de una complejidad descomunal. Es de una complejidad. Cuando Rubén dice, el médico, dice, nosotros, por su relación personal con su mujer, nosotros creamos crisis. Porque claro, yo iba contigo, yo te llevaba del brazo, de la mano, somos muy pegotes. En esa cultura, en ese lugar, dice, hubo un intento de suicidio. Y él se hace cargo de que llegan estos blancos, entre comillas, pero con las mejores intenciones. Están jugando su vida. Vivir ahí, créanos, es una tortura china. Con los mosquitos. Además lo dice Ana María, ¿con qué espíritu? No, porque los hacheros no tienen mosquitero, nosotros no tenemos que tener mosquitero, y que los coman los mosquitos, y que esta especie de culpa judeo-cristiana que está presente en todo movimiento utópico, estaba presente acá también. Entonces, creo, si no lo hemos hecho del todo mal, que la película propone una reflexión sobre esto, pero no un mensaje, jamás. Y además es evidente que la mayoría de las personas que intervienen en la película hicieron alguna forma de intervención, inclusive los habitantes del lugar que se plegaron a participar de la tarea que más o menos organizaban los que habían venido de afuera, y que entre ellos, ya está claro, la película lo expone a través de los distintos puntos de vista, eran parcialmente distintos, por no decir opuestos. Imaginarse al padre Esteban con ese tono angelical que dice abiertamente, yo no iba ahí ni porque supiera más, ni siquiera ayudar. Yo iba para llevar juntos el peso de la vida y a lo sumo para ayudar. ¿Cómo es que dice? A que donde no hay esperanza, a ver si crees, y ya está. Es decir, son, obviamente, lo marco porque es un matiz muy distante de algún otro personaje que estuviera muchísimo más comprometido, e inclusive porque en el camino, como habrán visto, algunos hasta se transformaban en guerrilleros. Vaya la cantidad de matices que había en el mismo grupo humano que estaba allí trabajando. Y las peleas internas, por ejemplo. Créeme que de esto no hay demasiadas películas. Yo no digo, no sé si lo hemos hecho bien, pero que la discusión interna es todas las noches, la imagen de lo que es la militancia. Todas las noches reuniones, todas las noches y los sábados. Y luego se iban al monte a leer material teórico, leían Los Justos de Camus a ver si era legítima la opción de la violencia o no era legítima la opción de esta especie de entrega loca.
Ya que Jorge está tan apasionado, hasta que me dice, y no dábamos más, y no dábamos más. Sí. Él es mejor actor, obviamente. Bueno, claro, eso se ve. Y hasta que, Ana María, hasta que Rubén plantea, si no me voy, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Esto creo que esta dimensión que la película puede ofrecer, se la tenemos realmente que agradecer a nuestros personajes, que fueron tan francos con nosotros, fueron tan abiertos y tan sin querer manipularnos ellos a nosotros tampoco. Verdaderos. Y a posteriori, porque estaba un poco en tu pregunta de pasa con el público, lo primero que se detecta en algunas ocasiones a posteriori de las proyecciones es que algunas personas se reconocen en esta historia habiendo participado en experiencias semejantes en lugares muy disímiles y que sin embargo sintonizan con lo que a nuestros personajes les pasó. Bueno, pido disculpas si en mi pregunta se ha interpretado que preguntaba qué mensaje queríais dar, pero en mi pregunta no aparecía la palabra mensaje, pero sí quería escuchar lo que he escuchado. Y me parece, y me gustaría que ustedes empezaran a ayudarme, a echarme una mano, ¿no? Que me parece que la merezco. Que me gustaría, cuando hablo de qué esperabais, ¿qué esperabais? No. Sí, ¿qué esperabais que el público recibiera? Aparte de que nos hayáis contado lo que nos habéis contado, estoy pensando en la historia de esa década argentina que fue convulsa y que aquí está en Fortín Olmos, que es un sitio así de chiquito, empieza a ocurrir todo lo que empezó a ocurrir en esa Argentina y en ese mundo también, y esos personajes lo cuentan también, ¿no? Cómo se empieza a destruir su propia utopía, su propio sueño, cómo les empieza a algunos a asustar lo que ocurre, pero no pueden pararlo, y cómo otros se autodestruyen y se dejan autodestruir. Y finalmente me parece que es una historia muy pequeñita que está hablando de una gran historia. Y no sé, imagino que no erais conscientes de esto porque los años van pasando y las películas siguen, y otros ojos y otras miradas las vemos y las interpretamos, ¿no? Y supongo que no seríais conscientes de que esto iba a ser así, pero esto es lo que ha quedado. Es una década en la que Argentina se convulsionó. En realidad, yo creo que éramos un poco conscientes de que estábamos metiendo la mano en una cuestión muy crítica sobre la cual todavía en nuestro país se debe más análisis rigurosos y sobre todo menos mitificación y más autocrítica, pero no era la intención. Pero éramos conscientes de que este es un tema que quema bastante. Vos hablabas antes de lo que pasó en algunas proyecciones con la gente que se reconocía. También en otras proyecciones que hemos acompañado, o juntos o por separado, también se daba con mucha frecuencia que nos preguntaban, que nosotros teníamos respuesta, ¿pero es una película optimista o es una película pesimista? ¿Cómo es esto? Y nosotros nos absteníamos radicalmente de responder esa pregunta. El espectador quiere ser dirigido. No, quiere salir tranquilo. Esto el cine norteamericano lo sabe perfectamente bien y hay una cierta dramaturgia que lo avala. Es decir, tú puedes contar una película de una historia de incesto con un padre violador y qué sé yo, pero después el padre va al psicólogo, el psicólogo explica, qué sé yo, cuando fue niño fue violado, ya está. Una vez que lo expliqué, el mundo está pacificado de nuevo.
Yo no, a mí no me pasa esto porque a mí no me violaron de niño, no corre ningún riesgo, no me esté violado. Lo que el público que es una entidad estadística, yo no, si me preguntas muy bien qué es el público no te podría contestar. Pero sí es cierto que uno siente que necesita pacificar, es decir, que esto esté encajonado. Y la película, yo no podría responder si es optimista o pesimista. Son ellos los que responden en el último bloque acerca de lo que quedó. Rita Verón nos increpa hasta nosotros, dice, ¿quién quedó de toda la gente que vino por acá? Dice, ustedes que vuelven a los 40 años. Nosotros apichonadísimos con una increpación, con semejante apelación, ¿no? Así que, pero esto ha ocurrido, pero no sé, un amigo mío me dijo, no, esa película te mata, no, yo quiero una cosa un poco más optimista. No es pesimista. Ana María dice que el hecho de que hayan podido hacer callar al patrón no tiene precio. También se dice esto. También se dice, lo dicen no nosotros. Son ellos los que vivieron, los que lo hicieron, los que lo padecieron. Pero uno podría estar tentado a sacar una conclusión de que las simplificaciones en este caso no solo no son deseables, sino que son peligrosas. Son las 10 de la noche. Me gustaría saber si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya que tiene la oportunidad de tener a los dos directores. Ya que tanto los insta y no se deciden, para nosotros siempre es tan importante las ocasiones en que podemos oír lo que la gente piensa, o en los términos que fuera, por más críticos y más duros, ya que ella nos la convence, bueno, peguen. Y también hay que tener en cuenta la posibilidad de que esta película está en territorio foráneo y por ahí hay cosas que también quedaron oscuras y no se comprendieron, y por ahí existe la alternativa de que podamos aclarar algo, quizás. Bueno, yo lo que quiero es agradecerles, porque siento que en nuestra generación hay que dar mucho hueco y muchas cosas por contar. Y esto aparecen claramente montones de contradicciones. Me parece un material sumamente rico, y más recibiéndolo desde Madrid. Y bueno, da mucho para pensar, así que muchísimas gracias. Sí, yo simplemente ahondar en el comentario de que este tipo de documentales o de películas nos lleva, a gente que ya no somos tan joven, a experiencias similares. Experiencias similares en España, muchas, o pocas, pero algunas hay. Entonces yo continuamente estaba reflexionando sobre cosas en las que participé de alguna manera, o en las que mis compañeros que ya están o no están, sufrieron también represión y muy malos tiempos que se vivieron, pues me he visto muy reflejada ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, también para mí es un momento de optimismo más que de pesimismo, porque realmente tarea hay mucha en cualquier ámbito de la vida, y yo creo que efectivamente dificultades, ya lo vemos aquí, al final se los cargan de una manera o de otra, con mentiras o con rumores o con historias que no sé qué pasa, pero parece que dicen que llevan armas o no sé qué llevan a llevar. Pero yo creo que hay que seguir, que hay muchas cosas que hacer, y yo no sé si más o menos que hace años, pero muchas, nada más que eso. Agradeceros, ¿no?, esa puesta así en tan cercana y en común, pues un aspecto de esa experiencia, que bueno, que ahí estuvo. Yo creo que, como dice Ana María, si en un momento, en un periodo de la vida, esa gente se rebela y contra el patrón, yo también pienso que valió la pena. Muchas gracias. Bueno, pues creo que con esta película que nos incita a reflexionar sobre el optimismo pesimista o sobre el pesimismo optimista,
de una clase media intelectual que se mete a intentar seguir soñando y que no siempre lo consigue que sus sueños sean algo más que un sueño, podemos despedir a Jorge Goldenberg y a Patricio Coll y agradecerles otra vez el tiempo empleado en dejar constancia de un sueño tan bonito y el tiempo empleado en seguir enseñando lo que sabéis. Muchísimas gracias. Hacemos lo que nos gusta, esta es la verdad, y eso tiene que ser dicho también. No creo que seamos dos sacrificados, pero sí que quisiera de modo muy explícito agradecer a cada Casa de América, agradecerte a ti la buena voluntad y haberte visto la película y haberlos presentado, y a Teresita Toledo y a la gente que hizo posible que estemos aquí con la película, que para nosotros es muy importante. Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias a ustedes. Buenas noches.